Naturalmente que avanzando ya un poco los hongos o microorganismos dinámicos, vivientes, tienen su fisiología propia, su reproducción propia. Ellos se reproducen, se multiplican, son aeróbicos, anaeróbicos, etcétera, etcétera. Tienen su principio de crecimiento, su principio de desarrollo, como también tienen sus factores negativos que no les permite desarrollar estos procedimientos, estos procesos. Y por ello también tienen sus formas de replicación, de multiplicarse, de dividirse. Y son un poco más simples que las bacterias y que los virus mucho más simples. Son solamente dos formas que ustedes van a conocer en la clínica, en la fisiopatología. Los llamados hongos filamentosos y los llamados hongos levaduriformes. Levaduras o filamentos. Porque en los diagnósticos directos, microscópicos, van a tener ese resultado. O es un hongo filamentoso o es un hongo levaduriforme. Muy poco van a tener en cuenta el factor de Gram positivo o Gram negativo, porque la coloración de Gram no es muy específica, no es muy nítida para los hongos, por una estructura especial que tienen estos hongos, una pared celular sumamente rígida, que es poco penetrante en cuanto a difusión, como lo son las paredes de las bacterias, etc. Por eso la población de Gram no lo tomen mucho en cuenta en el diagnóstico micológico. Y con ello, gracias, se va pues tipificando ya sus formas, algo cilíndrica, sectada, no sectada, etc. Pues vamos a ver eso en la práctica. Que felizmente tenemos material nuevo y ustedes puedan determinar muy bien las estructuras. Por eso, con una buena observación microscópica, un buen diagnóstico directo, ustedes pueden establecer un rápido y específico tratamiento. Por otro lado, los hongos tienen una característica que es la ausencia de clorofila, que sucede en los otros microorganismos no micóticos. Ellos carecen de esto y por ello no tienen las particularidades que tienen muchos grupos de bacterias y que necesitan para su metabolismo, para sus problemas fisiológicos, etc. Y también, sin embargo, eso les permite vivir en condiciones libres a veces de ciertas sustancias, especialmente en lugares húmedos con frecuencia, en el subsuelo, en el suelo, en fin. Su vida su hábitat de los hongos es poco exigente, en otras palabras. Todo esto entonces, hoy en día, ya los hongos han crecido, han avanzado, han evolucionado y a partir de la Segunda Guerra Mundial ya se hablaba de ellos, ya había relación con enfermedades humanas, con contaminaciones, ya se hablaba de esa palabrita oportunistas, que hoy en día ya es todo un grupo específico. Su manera de difundirse
la manera como reaccionaba frente a determinados antibióticos, llamados antibióticos. Pero que ustedes ya lo denominan antimicóticos. Ese ya en el lenguaje médico, terapéutico, antimicótico, antibacteriano, antiviral, antiparasitario. Sin embargo, también se ha avanzado en los en la terapia con corticoides, corticoides que lo pueden emplear hoy en día, cierre como antimicóticos complementarios, no específicos. De igual manera, hoy en día ya ustedes, como les dije antes, tienen nuevas técnicas, nuevos procedimientos, mucho más rápidos, mucho más sencillos y sobre todo con un menor tiempo en las respuestas, en los resultados, que es lo que importa al final. La serología se está avanzando mucho, en micología. Los cultivos naturalmente son útiles, pero a veces todavía se simplifican a 24 o 48 horas y a veces un poquito más. Pero hay algunas micosis que se puede diagnosticar de forma rápida, en cultivo de 6 a 12 horas. Ellos naturalmente ya simplificándolas y evaluándolas en sus diferentes procedimientos, ya hoy tenemos una relación muy importante en SIDA, en la enfermedad de grado propiamente dicha, SIDA. Y la participación como factor desencadenante en esta enfermedad, en este tipo de enfermedades, ciertos hongos son elementos importantes en la parte final de esta patología. Sin embargo, tienen nuevamente el diagnóstico rápido para poder diferenciar que tienen relación directa. Tienen ustedes como referencia a nivel del año 50, 60 del siglo pasado, ya se hablaba de estos términos oportunistas que ha servido de base para hacer la clasificación hoy en día de la micosis oportuna. Todo ya variado en diferentes variedades de hongos. Tienen ustedes a cándida, como he mencionado, mucor, aspergilos y muchos otros hongos, especialmente del medio ambiente, que generan estas alteraciones del organismo humano. Una introducción casi complementaria de lo que hemos hablado en antes, todos esos aspectos, sus evoluciones, sus composiciones, sus características fisiológicas, fisiopatológicas de estas estructuras, su composición, que lo vamos a ir viendo, sus estructuras diferenciales de estas estructuras, su modo de vida, su sustrato específico de supervivencia y sus características que generan en el hombre, en el ser humano, no solamente negativos, sino positivos también. Y de esa manera tiene todo un complejo de estas páginas.
que va generando pues todas estas particularidades en los diferentes confines de la Tierra. Recuerden también que los hongos son elementos cosmopolitas. En cualquier ambiente están ellos. No necesita un ambiente especial, como algunas bacterias, por ejemplo. O necesitan algunos sustratos especiales para desarrollarse, multiplicarse. Ellos no. Son más prioritarios. No exigen mucho para su metabolismo y su crecimiento. De esa manera también intervienen, como hemos mencionado, hoy en día en la gran industria de bebidas, ¿no? Así como también en la producción de antibióticos, vitaminas, ácido cítrico, etc. La vitamina C está siendo potenciada en su accionar fisiológico, farmacológico. En estos momentos tiene el soporte importante de algunas cepas nicotínicas. Clínicamente, ustedes tendrán siempre en cuenta que este grupo, por lo tanto, es muy participativo, muy incidente en el hombre. Y todo ello genera una serie de infecciones, una serie de manifestaciones, no solamente a nivel superficial, cutáneo, como hemos mencionado, sino también a nivel sistémico. Nosotros tenemos casos frecuentes, especialmente el Oriente, Cajamarca, Ancash, departamentos con mayor incidencia de histoplasmosis, histopcocosis, coccidioidomicosis, la misma cándida o candidosis. La patogenia del hongo, de los hongos, sigue evolucionando, sigue creciendo, porque ya está entrando a formar parte de la preocupación molecular de estos hongos. Ya dejaron de ser considerados medioambientalistas, de incidencia medioambiental, o por algún contagio de algunas sustancias fermentadoras. Ya entraron a formar parte del diagnóstico molecular, de la patogenia, la evolución molecular, fundamentalmente. Ello, naturalmente, está ampliando la clínica de las enfermedades micóticas, está ampliando la cobertura terapéutica, diagnóstica, y todo lo que signifique las evoluciones de las micosis como patógenos primarios o agudos, crónicos, etc. Todo ello en función de las diferentes manifestaciones de ellos. Los hongos además también están clasificados hoy en día ya como inmunocompetentes importantes, supresores importantes de la inmunidad, sobre todo la inmunidad primaria, la inmunidad natural, humoral, altera con frecuencia. Y con ello tiende a disminuir los elementos de defensa, linfocitos, polimorfonucleares, fagocitos, etc. Todas las personas con problemas de inmunodepresión o que gozan de una consistencia inmunológica aceptable han llevado su vida evolutiva desde que nacieron en condiciones óptimas
vacunaciones o inmunizaciones, nutrición, lactancia materna y muchos otros cuidados, tendrá una respuesta inmunológica mucho más sólida, menos vulnerable a las infecciones a repetición. Entonces, todo esto nos va permitiendo estas evaluaciones de toda esta flora micótica, las llamadas endógenas o internas, las exógenas, y siguen apareciendo ya hongos oportunistas con mayor frecuencia. Ya la cándida no solamente, sino ya el criptococcus, el aspergillus, el penicillo, el mucor, etc. Que generan, como hemos dicho antes, características de alteración de los elementos de defensa de nuestro organismo. Va a afectar nuestras barreras protectoras, básicamente, no solamente externas, sino también a nivel subcutáneo, y creando algunos factores inmunodeficientes y que van a permitir pues la entrada y la colonización de estos elementos. Llamados patógenos fúngicos primarios. Ustedes en la clínica van a hablar ya con frecuencia. Es una micosis primaria o es una micosis sistémica o es una micosis subcutánea. No, es una micosis oportunista. Y ahí orientarán su diagnóstico rápido. Por eso, siempre les recuerdo, un diagnóstico diferencial, fácil, fundamental. Están con un paciente con una problema de micosis sistémica, ya están pensando que puede haber otra afección agregada o condicionada. Ese es su manejo diferencial clínico, sumamente valioso, y que les hace ganar tiempo, sobre todo tiempo, para realizar inmediatamente su trabajo complementario. Entonces, todo esto va permitiendo que los hongos, una vez posesionados, una vez localizados, inicien su camino de crecimiento con una temperatura adecuada, un medio o sustrato adecuado, en los tiempos adecuados, que permitan pues que tomen sus características morfológicas propias. Los hongos son generalmente dimórficos, tienen esa particularidad de variar su estabilidad fisiológica en un ambiente húmedo como en un ambiente semihúmedo o seco o viceversa. Pues son dimórficos, se adaptan con facilidad. Un filamentoso puede generar internamente mecanismos que le permitan pasarse a un ambiente levaduriforme, como multiplicación, no como variación genética. Lo que es levadura, lo que es filamento, filamento. Hifas, esporas, esporas. Sin embargo, este dimorfismo le va a permitir a la vez algunas características que tienen que ver con su virulencia. Recuerden, 5 elementos que ustedes tienen que permanentemente tenerlos cerca en toda evolución, en toda multiplicación de un agente microbiano, llámese hongo, virus, bacteria, etc. Patogenicidad.
Virulencia. ¿Es virulento o no es virulento? Ya tienen que recordar su estructura que lo produce. Invasivo. ¿O no es invasivo? Presenta flagelos, multiflagelos, peritrico, anfitrico, lofotrico, etc. Que son los que le van a dar la capacidad de penetración. La salmonela, por ejemplo, puede migrar de acá hacia el encéfalo por sus flagelos. La pseudomonas, la klebsiella, por citar a bacterias. Su toxicidad. Y también su dimorfismo, que se adapta, se puede adaptar a diferentes pH por la presencia de esa capacidad rígida que tiene el hongo, que es a base de celulosa. No tiene peptidoglicano como la bacteria. Y de esa manera, pues, ellos también superan, vencen las barreras ambientales, no solamente externas, sino internas también, para lograr sus objetivos invasivos, etcétera, etcétera. Las particularidades lo hemos mencionado en forma general, relacionado con sus diferentes características, sus diferentes ciclos, que tienen que ver las especies. Miren ustedes, más o menos hay 250.000 especies actualmente en el mundo. Sin embargo, están ya identificados, catalogados como patógenos y generadores de diferentes enfermedades en el hombre, más o menos 300 especies, con reacciones distintas de acuerdo al ambiente, de acuerdo a la fortaleza, la vulnerabilidad de los huéspedes, de las personas, y que de esa manera van a dar sus características clínicas, microbiológicas, inmunocomprometidas, etc. Todos los hongos, como sabemos, son eucarióticos, tienen un alto nivel de complejidad, un poquito inclusive más altas, más profundas que las mismas bacterias. Pueden ser unicelulares o diferenciarse y convertirse en pluricelulares a través de las formas filamentosas, pasé o ramificadas. Pasé se reproducen por mecanismos sexuales o asexuales. Son variables en sus diferentes procedimientos, no solamente los tipos, los subtipos también, y generan formas agudas, subagudas o crónicas. Eso ya estará sujeto al manejo que hagan ustedes en el paciente, en el diagnóstico, en la prevención, en la terapia, etc. Y sobre todo, evitar la contaminación del hongo con el virus, con la bacteria. El hongo es fácil de contaminarse, fácil de convivir. Como vamos a hacer en virus, por ejemplo, ya tenemos los micofagos, tenemos los fagos o virus propiamente dichas, que son invasivos a una bacteria o viceversa, etc. Pero los hongos con más facilidad pueden entrar a una bacteria, a un virus. Y todo ello, naturalmente, condicionándolos a que realicen ciertas particularidades propias de ellos y que generen características muy especiales, muy particulares en relación con los otros agentes microbianos. Su estructura, ya lo hemos señalado, sus principales formas, empezando por su membrana, su citoplasma, su núcleo, especialmente su nucleolo,
Su citoplasma tiene un llamado citoesqueleto que tiene fundamentalmente actina y otros organelos específicos. Mitocondrias, aparato de Golgi. Las células micóticas en general tienen una pared celular rígida, lo opuesto del micoplasma. Como ustedes saben, el micoplasma no tiene pared celular. O sea, son los dos polos opuestos en el desarrollo taxonómico de los microorganismos. Los hongos son duros, fuertes en su pared celular, sólida, y que le permite sobrevivir en medios ambientes hostiles, en medios ambientes con pHs diferentes, muy ácidos o muy alcalinos. En cambio, el micoplasma es sumamente frágil, sumamente débil en cuanto a mantener una determinada estructura, los llamados esferoplastos. Entonces, todo esto hace pues que tengan estas características. Carecen de los llamados colesteroles, que es en la célula bacteriana, en la célula humana. Ellos tienen a su reemplazante, que son los esteroles. De igual forma, sus formas diploides, que tienen la particularidad de fusionarse, célula madre, célula hija, y así sigue un proceso de reproducción sexual progresiva. Desde el punto de vista químico, su estructura, ya hemos señalado, es completamente diferente con la de las células bacterianas. No tiene peptidoglicano, que es el componente básico fundamental de la bacteria, tanto gram positivas como gram negativas, con alguna diferencia de concentración, glicerol o ribitol. Todos ellos son ácido teicoico, recuerden ustedes, componente básico importante en las bacterias. No tienen lipopolisacáridos, sin embargo tienen polisacáridos, tienen manano, glicano y quitina. Este es el que le confiere una dureza específica a la pared celular de estas estructuras. Una de las estructuras fundamentales de los hongos son las esporas. Esto lo vamos a ver en la práctica. Siempre observenlo bien, microscópicamente, donde está la estructura, así como una estructura de una inmunoglobulina, de una bacteria, de una gram positiva, una gram negativa. Los hongos también, miren ustedes, algunos son tabicados, tienen una base. Tabicados, otros no son tabicados, tienen unas raíces pequeñas, como en la bacteria se presentan los filamentos, los pili. Ellos tienen unos llamados rizoides y tienen un círculo que se llama el esporangiófora. Esporangio es el espacio y el contenido son los esporangióforos. Tienen una columna con el esporangióforo y dentro del esporangióforo están los esporangiomas. Estas son las hifas, que son órganos de multiplicación de los hongos. Es una estructura muy común, muy generalizada en la mayoría de los hongos específicamente. Otra estructura, en este caso de un Aspergillus, un micótico oportunista, pero que es invasivo, genera un tumor, el aspergilloma, que puede ser severo, mortal. Y hay que
detectarlo. A veces, en algún momento se le asoció el aspergiloma con este tipo de tumores que son los gliomas a nivel cerebral. Pero trabajos científicos con base científica han demostrado que no hay relación. Sin embargo, este aspergillus tiene esta estructura muy característica, con una vesícula sobre la cual están las llamadas falides y los conidios. Las bases de estas, las falides, el conidióforo sobre un tabique segmentado, que son las cifras septadas. Un diagrama de la célula de un hongo, vean su pared celular, miren ustedes, las características duras, la estructura, la membrana celular, miren, nítida completamente, no es como las bacterias, y dentro de ella tienen ustedes el núcleo, los elementos formes como hemos señalado, las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, que son los elementos básicos de la estructura del hongo. Sobre lo que hemos señalado, el esquema está explicado acá, las formas características, no solamente de la forma de levadura, sino también de los mohos o filamentos, su pared celular, su membrana celular, sus componentes básicos que son ergosterol y simosterol que reemplazan al colesterol, y las características significativas, diferenciales de la acción de la anfotericina B especialmente, que está basada en el principio farmacológico de esa diferencia de los esteroles, a los cuales va a metabolizar, va a inhibir. Por ello es que ustedes deben tener cuidado en el efecto toxigénico que puede producir esta anfotericina B. Ya hemos señalado las dos formas, Ya hemos señalado las dos formas de hongos, levaduras o filamentos, o mohos llamados también, la presencia de hifas, no tabicadas, tabicadas o segmentadas, las formas pequeñas, poco racimosas, que son las formas cenocíticas, su dimorfismo térmico que hemos señalado, que pueden adaptarse a diferentes temperaturas, a diferentes ambientes, no solamente en su sustrato, sino también en el medio ambiente del huésped, internamente inclusive. Y todos ellos pues se caracterizan además por ser aerobios obligados, aunque algunos son anaerobios facultativos. Pero ninguno de ellos es anaerobio estricto, una diferencia específica con las bacterias. Todos ellos requieren fuente de carbono preformada, es el detritus, donde hay elementos orgánicos en descomposición, en el medio ambiente, ahí puede tranquilamente los hongos metabolizar y desarrollarse. Y en todo material de descomposición. Por ello, siempre ustedes deben recomendar dentro de la educación sanitaria al paciente que tengan cuidado, los niños sobre todo, tener ese contacto con esos medios ambientes de basura, de arrojo de sustancias que puedan producirle alguna infección de este tipo. Sus características
estructurales, son heterótrofos aerobios o microaerófilos, crecen a más o menos en temperaturas entre 5 y 45 grados centígrados, aunque un término promedio, una temperatura promedio es más o menos de 20 grados centígrados a 39, un pH más o menos entre 2 y 8, ácido y alcalino, pero tiene un promedio óptimo de crecimiento en cuanto a su pH de 5.6 a 7.2, o sea, entre ácido y ligeramente alcalino. Son sensibles a un número importante de medios de cultivo para poder desarrollarse con los componentes ya necesarios para su metabolismo, y todo ello naturalmente utilizando fuentes de nitrógeno y proteínas, aminoácidos, sales de amonio, nitratos y minerales importantes como son sulfato de sodio, potasio, sulfato de amonio, sulfato ferroso, sulfato de magnesio y cloruro de sodio. Todo esto hace pues un pool químico que le va a dar las condiciones favorables para el desarrollo y la multiplicación de estas especies. Hay una comparación entre hongos y la bacteria para que ustedes lo tengan en cuenta en relación con el diámetro de ambos. Ahí está la diferencia. Miren ustedes el tamaño, 4 milimicras a 1 milimicra, ejemplo del estafilococo. El núcleo es eucariote, el otro es procariota, como sabemos. Su citoplasma, ¿qué confiere? ¿Qué contiene? Su membrana celular, las características. El contenido de la pared celular, esto es muy importante que ustedes lo diferencien. Quitina o celulosa en hongos, peptidoglicano, ácido teicoico en las bacterias. La presencia de esporas, se reproducen por medio de ellas, los hongos. Las bacterias tienen endosporas, especialmente para su multiplicación y su estabilización. ¿Presentan dimorfismo térmico? Sí, en muchos grupos de hongos. Las bacterias no. Y su metabolismo, los requerimientos que necesitan los hongos y lo que necesitan las bacterias. Transmisión y la ubicación de algunos hongos importantes que ustedes van a manejar en la clínica, en el día a día. Tienen los diferentes géneros que hemos señalado: coccidioides, pitoplasma, blastomyces o blastomycetos para coccidioides, cryptococcus, aspergillus, cándida, hasta el día de hoy. Su hábitat diferencial, su forma de transmisión, ¿no? Sean artroporas, microconidios, macroconidios, levaduras. Los paracoccidioides todavía no se define bien su forma de transmisión hasta el día de hoy. Conidios, acá no es cenidio sino conidios, levaduras. Su vía de entrada generalmente es por vía respiratoria, aérea, básicamente, excepto el cándida, que puede ser por contacto directo o por absorción de algunas sustancias, y su ubicación geográfica más importante, teniendo en cuenta que estas micosis son sumamente susceptibles en todo el mundo. Sus formas mucho más frecuentes, naturalmente que nosotros albergamos a la mayoría de estas micosis, por no decir a todas. Coccidioides con muy poca frecuencia, pero sí hay antecedentes de infecciones de este hongo. Enfermedades más importantes, ya hemos señalado las 4 formas: la cutánea, su ubicación anatómica especialmente, ya hemos señalado las dermatomicosis o micosis superficiales, ¿no? Su enfermedad representativa,
su género y la gravedad de esta infección. La subcutánea, especialmente porotricosis, micetomas, diferentes micetomas. La sistémica, todos tenemos nosotros en nuestro país, y con frecuencia infecciones por estos hongos. Son sumamente patógenos, invasivos. Y los oportunistas, el nuevo grupo que ya está asentado en la taxonomía y en la variabilidad clínica que ustedes van a manejar. La parte inmunológica, como en todas las respuestas inmunológicas a cualquiera de los agentes microbianos, llámese bacterias, hongos, virus, parásitos, etc., tienen pues que manifestarse de acuerdo a las formas clínicas, a las respuestas clínicas, a la evolución fisiopatológica que ellos generen. Todos estos mecanismos tienen que ver con la estabilidad, con la forma normal de respuesta, no solamente a nivel de la inmunidad humoral, sino también a nivel de la inmunidad celular, básicamente, y especialmente las micosis invasivas. Todo ello trae como consecuencia diferentes alteraciones a nivel mucoso, cutáneo, y centrar los estudios en los factores serológicos, en la inmunidad humoral, investigando inmunoglobulinas, linfocitos, etc. Y todo ello en función también de los diferentes alergenos que hoy día ustedes tienen a la mano y poder evaluar rápidamente las reacciones de hipersensibilidad, si hubiera alguna relación con ellos. Y alterar toda la inmunidad humoral básicamente, y que puede hacer variar las concentraciones de las inmunoglobulinas o alguna forma notoria, y que de esa manera ustedes tendrán que evaluar clínicamente. Todas estas características teniendo en cuenta que los hongos son agentes microbianos que producen mucha alteración rápida a nivel de la capacidad inmunológica, y que es mucho más frecuente en pacientes, por ejemplo, alcohólicos, en drogadictos, en diabéticos. Cuando ustedes manejen pacientes diabéticos, tendrán que tener muy en cuenta la revisión externa, sobre todo de los hongos a ese nivel, y que pueden inmunosuprimir al paciente y generar un pie diabético. Por ejemplo, son muy frecuentes en las uñas, en los interpliegues de los miembros inferiores. En su revisión a un diabético tienen que ser minuciosos y detectar a tiempo para evitar pues la aparición de úlceras, llagas, etc., que puedan finalmente hacer perder el miembro o los miembros inferiores básicamente del bebé. Lo que hoy día se puede tratar eso, se puede evitar. La medicina hiperbárica es una de ellas, la cámara hiperbárica es una de ellas, más que la ozonoterapia. Entonces, pero a tiempo. Se puede recuperar ese miedo y evitar la amputación. Pero uno de los causantes es el hongo, los hongos también. Y por supuesto, si va a hacer algún tratamiento que usted maneje, tendrá que tener cuidado por la contradicción con la presencia del hongo. El antibiótico sistémico tendrá que tener las reservas necesarias, porque a veces puede generar un efecto de rebote importante. Entonces, todas estas alteraciones, ya que la inmunidad natural, la inmunidad humoral pueda actuar, ya dependerá de
las características del receptor. Naturalmente, estos pacientes señalados son más vulnerables, más susceptibles a la adquisición de estas características. Hay, por ejemplo, los diabéticos o inmunodependencia y los corticoides alteran la fagocitosis, pues se destinan no solamente la fagocitosis, le quita capacidad fagocítica a los fagocitos, sino que también generan alteraciones en las concentraciones de los linfocitos T, especialmente T4, y de esa forma son puertas abiertas para otras características patógenas oportunas. La epidemiología, ya seguramente ustedes en el curso de epidemiología evaluarán las formas, cómo se origina, cómo se presenta, cómo van evolucionando a nivel de la relación o la interrelación de los huéspedes. Todo esto en función de la forma de contagio, de la forma de contacto, de la forma como entran finalmente estos elementos micóticos hacia el huésped, ya sea a nivel superficial, ¿cierto? A nivel superficial o a otras formas. O también pueden ser adquiridos en contacto con animales no humanos, que son con frecuencia las famosas mascotas, los famosos animales que se crían en los hogares o cerca de los hogares y que puede haber un contacto especialmente con los menores y de esa manera adquirir estas lesiones. Por lo tanto, todas las infecciones cutáneas, subcutáneas que producen estas micosis tendrán que ser evaluadas inmediatamente, diagnosticadas inmediatamente y por ende un tratamiento rápido, porque algunas veces son tratamientos largos, relativamente largos, un poco más que la bacteria. Y de esa manera tendrán que tener las formas farmacológicas adecuadas. Todos estos, ya hemos señalado, pueden ser sistémicos, dermatológicos y no solamente puede haber un hongo en una persona con ciertas características patogénicas, personas aparentemente sanas, sin embargo tienen el hongo en el pie, en las uñas, en las manos, en el cuello. Siempre cuando ustedes revisen al paciente, no se olviden que puede haber un honguito que está produciendo alguna manifestación que aparentemente no está siendo tomado en cuenta. Ya ustedes saben las características de estos hongos cuando no se les elimina en forma normal. Todo ello entonces hace pues que las micosis, tanto superficiales, subcutáneas, profundas, etc., tengan sus formas clínicas características, tengan sus formas de desarrollo patogénico característico y naturalmente que serán las formas como evoluciona la enfermedad y cómo ustedes tendrán que tratarlo finalmente. Ahí está un cuadrito de la estructura básica del hongo que hemos señalado en el camino. Tienen ustedes la pared celular, quitina o celulosa, reemplaza a lo que la bacteria presenta, su membrana celular micótica, en lugar del colesterol, simeterol, ergosterol, y la acción de la anfotericina B, que, repito, es el antimicótico por excelencia, pero que ustedes todavía tienen que manejar con cuidado. Cuando ustedes ya estén ejerciendo la profesión, todavía van a tener cuidado, porque ya tienen como 20 años de acción de la anfotericina, sin embargo tiene todavía un importante efecto tóxico, especialmente hepatotóxico.
Ya hemos señalado los tipos, levaduras, mohos o filamentos. Crecen, su crecimiento, como hemos señalado, puede ser en forma de filamentos, o hifas, o en forma de micelios. Vamos a ver eso en la práctica. Obsérvenlo bien, ya que luego ya no vamos a poder observar estas características. Solamente ya en la práctica lo recordarán. Y todos ellos basados en estas formas dimórficas que presentan en el desarrollo y multiplicación de estas estructuras. Su fisiología, hemos señalado, aerobios obligados, que son la mayoría, aerobios facultativos en algunos géneros, algunas especies, y nunca son anaerobios estrictos. Todos requieren de fuentes de carbono, orgánico especialmente, preformado, y su forma directa con toda materia en descomposición. Su hábitat natural es el medio ambiente. El cándido, como sabemos, es saprofítico intestinal y puede estar dentro de la flora normal en condiciones estables. Su propagación y o reproducción de estos hongos por forma sexual, por apareamiento y formación de esporas sexuales. La forma específica de reproducción, esporas sexuales, en forma de cigosporas, ascosporas o baciliosporas, que son las tres formas de reproducción sexual. Todas estas dan lugar a la clasificación de estos en función de su número, ubicación, característica de sus esporas. Todos ellos tienen una importancia en la acción médica diaria y sobre todo están considerados como un patógeno también de producción o de contaminación sexual, y generar la forma asexual ya es con la presencia de alguna de estas estructuras en las secreciones uretrales, vaginales, de piel, etc. Una característica de la forma de estos hongos es su color, su ordenamiento, sus formas de reproducción macroscópicas, que le da a usted cierta forma de poder diferenciarlo, básicamente. Ya hemos señalado los conillos de reproducción, las artosporas, las clamidosporas, las lactosporas y los esporangiosporas. Son las cuatro formas que lo vamos a ver en la práctica para que usted diferencie cada una de ellas en cuanto a su estructura específica. La patogénesis ya hemos señalado, hemos hablado de los granulomas que presentan especialmente en la producción de algunas micosis sistémicas, su activación que trae como consecuencia del sistema inmune, que está generalmente manejada por células o celular, produciendo respuesta de hipersensibilidad retardada, de acuerdo a las características de las formas cutáneas, y todo ello nos lleva a la interpretación de las diferentes manifestaciones de las pruebas que ustedes manejen, que tienen muchas, no solamente pruebas de sensibilidad como la candidina, por ejemplo, la esporotriquina, etcétera, la paracocidoidina, como pruebas de respuesta de hipersensibilidad para poder detectar específicamente esas micosis. Y con ello manejar la presencia de estos hongos en algunos pacientes aparentemente sanos o que puedan estar albergando a estos niveles a algunas de estas especies.
Todos estos granulomas tienen características especiales, específicas y que tienen que ver con la inmunidad celular básicamente, especialmente las aspergilosis, esporoticosis, la producción de toxinas, exotoxinas, las respuestas a las infecciones primarias, especialmente cuando se forman granulomas, la activación del sistema de inmunidad celular también es una respuesta a nivel de estas micosis. A nivel de la piel tenemos una serie de elementos que tienen que ver con la infección a ese nivel, las vías respiratorias, las infecciones que se producen trayendo como consecuencia IgG. Hoy en día ustedes pueden valorar con IgG la presencia de algunas infecciones sistémicas y en algunos casos la IgM también. Finalmente, toda esta respuesta, que puede ser mediada no solamente por células, sino también por factores de la inmunidad humoral, puede llevar a interpretar ciertos cuadros de reactivación y diseminación de estas micosis. La micotoxicosis, que hemos señalado como causante de algunas infecciones, de algunas intoxicaciones, de estas sustancias, y que pueden ser elementos de peligro para los portadores o los que ingestan estas toxinas. Todo ello, naturalmente, son generados por la contaminación directa o accidental de estos hongos. El espacio de las alergias a estas esporas micóticas también son importantes hoy en día, pero que ustedes tienen las pruebas de sensibilidad, las pruebas alergénicas micóticas para poder detectar estas características. El diagnóstico lo pueden manejar ustedes directamente de la muestra, esputo, biopsia pulmonar, cualquier escara cutánea o muestra cutánea, secreción vaginal, secreción uretral, etc., para poder detectar la presencia de estos hongos. Cultivo y la prueba serológica, las tres formas rápidas de diagnóstico de estos hongos. Todos en función de ubicar al agente causal, al hongo causal, incluyendo líquido cefalorraquídeo, sobre todo para criptococcus, para algunos hongos invasivos, histoplasmosis, blastamicosis, etc. Los métodos que hemos señalado, microscópicos, cultivo, identificación, prueba de sensibilidad. Tinciones de Gram y EMSA son poco específicas, pero que en algunos casos pueden ayudar, pero no son específicos. Los métodos anatomopatológicos sí son importantes para algunos casos. Tinciones de rutina, la hematocilina eosina, las coloraciones especiales, EMSA y PAS. La inmunodeficiencia directa, la inmunofluorescencia directa y las pruebas que se están haciendo ahora de hibridación con fines ya específicos para alguna complicación, especialmente en micetomas que se está trabajando. Los métodos inmunológicos, estudio de antígeno-anticuerpo, diferentes reacciones que existen, métodos moleculares que ya tienen ustedes a la mano, que es el método de última generación, los métodos bioquímicos, que todavía se siguen empleando en muchas pruebas para detectar estas micosis. Su terapia ustedes lo ampliarán ya de forma mucho más específica en farmacología, pero tienen el antibiótico y más importante, el antimicótico,